Bueno, mis amigos, esta noche tenemos una corrida de toros. Esto es como una especie de arena, porque tenemos unos toros de Miura, que son toros de buena raza y según los españoles, los mejores para el ruedo. ¿Cuáles son esos? Los temas que acabamos de elegir. Temas fundamentales que generalmente pronunciamos, manejamos, pero no siempre pensamos sobre ellos como deberíamos. Esto es lo que quiero hacer esta noche. Ayudarlos a ustedes a escuchar estos mecanismos de relojería que tienen en la cabeza estos tres amigos que tenemos invitados esta noche aquí. ¿Qué es la educación, Guillermo? Últimamente, para definir educación, yo estoy utilizando una frase de un poeta griego, contemporáneo de Homero, Hesíodo, de hace 2800 años. Y Hesíodo decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y yo utilizo esa definición porque creo que tiene los dos elementos centrales. El hecho de la ayuda al otro. La educación está involucrada en esa idea de ayudar a otro. Es una tarea de personas, así como la medicina es una tarea de personas, del médico y su paciente. La educación también es una tarea entre personas. Las máquinas podrán ayudar, pero la educación siempre será una tarea de personas, de modelos. Por eso la definición me parece tan acertada. ¿Y ayudarla a qué? A aprender a ser lo que uno es capaz de ser, a mostrarle el repertorio de sus posibilidades como humano. Yo siempre uso el mismo ejemplo, que tal vez lo hayan escuchado. Si a mí me hicieran explicar el teorema de Pitágoras ahora, no sé si haría un muy buen papel. Sin embargo, yo sé que en mi interior tengo mecanismos intelectuales que me permiten hacer desarrollos de ese tipo. Y eso es lo que me dejó la educación. Por eso creo que la definición es tan útil para pensar la educación como tarea entre personas y como tarea de mostrar las posibilidades de lo humano. Gracias, Guillermo. A ver, Horacio, ¿para qué? ¿Para qué la educación? La educación es un fenómeno muy extenso, biológico. Los animales educan, los lobos educan a sus cachorros. Hay una necesidad de producir una adecuación a las necesidades justamente que una determinada sociedad tiene. Se puede informar. Informar es dar un informe, es decir, así fríamente. River le ganó a Boca, o Boca a River, no sé. Eso es un informe, nada más. Y después, eso se puede manifestar de otras maneras, mucho más precisas, y se avanza a instruir. Instruir requiere ya un principio de capacidad, de armado de ideas. No es solamente largar una idea o un hecho, contar un hecho, sino instruir qué es lo que pasó. Cada uno de estos términos está un poco incluido en el otro. Y educar es todo. Educar es todo. Educar es la impostergable necesidad que el ser humano tiene de educar, es decir,
de pasar a través de informaciones, a través de procesos claros de repaso de distintas actividades, con un destino evidentemente proclive a que eso sirva, es decir, lleva inmerso una serie de elementos que hace que la educación comprenda no solo una información escueta, sino una formación completa donde haya la capacidad para retener los grandes valores, para presentar los grandes valores y para no perder eso en una borrasca incomprensible. De manera que todo esto culmina en el proceso de la educación. Y la educación, bueno, después veremos, ahí nos preguntan quién educa, cómo se educa, etcétera, pero la educación, todos tenemos noción de lo que es educar y todos esperamos que haya un resultado positivo, donde haya realmente valores inmersos en los jóvenes o en las personas que reciben la educación y que los admitan y que los presenten y que estén dispuestos a tener por ellos un gran respeto y una gran actitud. Gracias. Sergio, ¿me puedo educar solo? No, yo creo que no. De hecho, ya en las respuestas de Guillermo y de Horacio está un poco también la respuesta a esta pregunta suya, ¿no? Porque Guillermo usó la palabra ayuda, Horacio ejemplificó con los animales educando a sus cachorros, y es un proceso en el que necesitamos ser ayudados porque los humanos vivimos en una permanente cadena de generaciones que es la que mantiene la educación. Para mí, educar es un proceso por el cual los humanos nos convertimos en personas. Esto no es mío. Hannah Arendt, esta gran filósofa alemana, decía que nacemos humanos, como los gatos nacen felinos, los caballos nacen equinos, los perros nacen caninos. Este sería un dato en la clasificación de las especies. Pero tenemos que convertirnos en personas. Asumirlo. Y a mí, pasar de humano a persona, porque uno inevitablemente vamos a nacer y morir humanos, pero si no somos educados, no vamos a morir personas, digamos. Y convertirse en personas es adquirir valores. Los valores no los podemos adquirir solos, nos tienen que ser transmitidos. Desarrollar formas de vínculo con el otro, donde el otro no sea un medio, sino que el otro sea un fin a alcanzar, digamos, alcanzar esa persona desde mi persona. Y aprender a vivir de una manera que nos permita descubrir cuál es el sentido que está en la vida de cada uno de nosotros. Si somos 7.000 millones de habitantes diferentes hoy en el planeta, esto no es una casualidad. Quiere decir que si somos todos diferentes, siendo humanos, pero siendo humanos diferentes, individuos diferentes de la especie, en cada una de estas 7.000 vidas tiene que haber un sentido que solo la puede descubrir el que la vive, pero si es ayudado al ser instrumentado, al ser educado en valores y al recibir modelos de vinculación. Como para cerrar un poco esta idea, por esto creo que no solo no nos podemos educar solos, sino que tampoco nos empezamos a educar en la escuela, digamos, o en la formalidad institucional de la educación. Yo creo que la educación empieza a partir de los adultos significativos cercanos, que son los que nos pueden transmitir estos tres valores, estos tres pilares de la educación, que son valores, modos de vínculo
y sentido y noción del sentido de la vida. Muchas gracias. En la platea seguramente hay muchos que me conocen. Yo soy de aquí y saben también que soy una especie de maestro ciruela. Entonces a mí me gusta hacer una síntesis de lo que acaban de decir y me acuerdo que un poeta no muy frecuentado en esta época, pero que como chapa, como se suele decir en las conversaciones esquineras, era un individuo admirado por Jorge Luis Borges, que no es poca cosa. Ese era Arturo Capdevila, un cordobés que tuvo una actuación importante en la famosa también Reforma Universitaria del 18, junto con otro Arturo, que eran los dos muy buenos oradores, y anunciaban los estudiantes cordobeses, esta noche hablan los dos Arturos. Era Arturo Orgaz y Arturo Capdevila. Y Arturo Capdevila tiene una frase, porque no deja de ser más que una frase, que dice, el que educa tiene dos tareas. Hacer que el alumno, primero, se conozca, sepa quién es, y en función de lo que es, se invente, se convierta en persona. O sea, porque si yo me conozco y canto para el carnero y se me ocurre ser cantante de ópera, acá tenemos a un especialista como Horacio, se me ocurre ser cantante de ópera, yo hago un fracaso total de mi existencia y la culpa no está afuera, está dentro. Primero conocerme y en función de mis aptitudes y de mis falencias, edificar lo que quiero ser y quiero representar en la vida. Sí, cómo no. Para contribuir al diálogo. Yo quería completar lo que dijo muy bien Sergio recién de Hannah Arendt. Hannah Arendt sostiene que una de las funciones esenciales de la educación es la transmisión de la herencia. Ella habla de la herencia de las nuevas generaciones, ¿sí? Ella se refiere a los recién llegados y dice que llegan a un mundo que ya está antes que ellos llegaran y que seguirá después que se vayan. Esta idea de la continuidad de las generaciones es esencial. Una de las crisis de la educación actual, me parece a mí, que pasa por la ruptura de esa continuidad, porque nos están ido convenciendo gradualmente que los mayores no tenemos nada para decirles a los jóvenes y que al contrario, que los jóvenes son los que deben enseñarnos. Es cierto que los jóvenes pueden enseñarnos a hacer ciertas cosas, pero yo sigo sosteniendo que se necesita mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para manejar una tablet. De modo que creo que es importante tener esa perspectiva de la trascendencia de la herencia, que nosotros como seres humanos tenemos derecho a esa herencia y la educación nos pone en posesión de esa herencia. Porque si al doctor Balestra se le ocurre ser cantante de ópera, primero tiene que saber que existe la ópera. Alguien se la tiene que haber mostrado. Y precisamente en esa construcción de la persona es donde se pone de manifiesto esa idea de la transmisión de la herencia. Hasta para hacer una revolución hay que saber lo que pasó antes. Y me parece que esta idea es una idea que nos está abandonando y que es central para explicar lo que sucedió y para la crisis actual. Muy bien. Yo diría que la síntesis podría ser también, y está en la etimología de la palabra, educere, con la E separada de ducere. En latín ducere quiere decir conducir. Y la E es conducir hacia arriba. Por eso egregio es el que está por encima de la grey. Egregio. Y educar no es conducir a cualquier lado, es conducir hacia arriba.
Y conducir hacia arriba siempre significa esfuerzo y trabajo. Por eso le robo, porque yo lo he escuchado muchas veces, he tenido el privilegio asiático de escucharlo muchas veces a Guillermo. Guillermo suele decir precisamente que la tarea de educar siempre involucra un esfuerzo. Si yo me salteo el esfuerzo, estoy liquidando la posibilidad de la educación. Pienso, tomando esta idea, que hay una similitud entre la tarea entre educar y la tarea del agricultor. Así como una planta no se hace a sí misma, hay una semilla que tiene que ser puesta en una tierra previamente preparada y ser acompañada en todo un proceso que va a atravesar dificultades, va a atravesar heladas, va a atravesar sequías, va a encontrarse con plagas, y el agricultor consciente y responsable va a estar ahí en todos esos procesos. También va a podar, que es los límites que también hay que poner cuando se educa, ¿no? Pero que no son límites caprichosos, podar no es cortar a lo loco porque un día tenía una tijera en la mano, sino que es concentrar la energía de la planta para que no se vaya en vicio y a cualquier lado. Y todo esto es para que la planta, finalmente, tomando lo que decía Guillermo, para que aquello que ya estaba en la semilla, porque la planta entera estaba en la semilla, finalmente esa potencia se convierta en acto, esté ahí. El agricultor no le puede pedir peras al olmo. Si estuvo todo el tiempo, partió de la semilla un olmo y acompañó el crecimiento de un olmo, no le puede pedir peras después. Es acompañar a que sea el mejor olmo posible, con toda su energía de olmo. Muy bueno. En realidad, quien educa, todo educa. Educa, los padres son los educadores racionales, principales, que a veces desisten, a veces se separan, a veces olvidan sus funciones, olvidando que lo más importante para atender a un hijo es, no como decía Bernard Shaw, con cinismo, dedicarle dinero. No, era dedicarle tiempo. Entonces, si los padres no le dan tiempo, si no están siempre ocupados en sus cosas, si no tienen ni un fin de semana para estar con los niños, si están los niños aislados en la casa boba, esto realmente es grave porque la educación paterna es fundamental. Los padres tienen que eliminar los impedimentos que tienen para ocuparse de sus hijos. Pero después uno aprende de todos. Yo he aprendido enormemente de mis compañeros. He aprendido enormemente, por supuesto, de mis maestros, a los cuales admiro y reverencio y recuerdo su nombre uno por uno sin olvidarlos. Uno aprende de los amigos. Entonces, todo eso va significando un avance y un magma que hace que la capacidad educativa, la aptitud para conciliar amistades, y quienes ejercen una indudable y extraordinaria función en esta materia son los padres. Yo tuve la gran fortuna de tener un padre que tenía, entre muchos otros méritos y algunos defectos, una cosa que yo he advertido más bien ahora de grande: me seleccionaba a mis amigos. Cuando él veía un tipo valioso, me decía: mire, conocí ayer en la Fundación Palacios un doctor, René Balestra, que habló y pronunció una conferencia maravillosa. Quiero que usted sea amigo de él. Y lo mismo me hizo con Francisco de Lich, de donde yo fui rector del Colegio Nacional de Buenos Aires por amistad con él, y con Alberto Siria, mi gran amigo, a quien él invitó a almorzar en casa cuando como él estaba en sexto año y yo en quinto, no éramos muy amigos. Sexto y quinto no están muy acollarados.
Bueno, entonces él, discretamente, sobriamente, me hacía ese juego que yo le agradezco tanto, porque yo estoy enormemente orgulloso de mis amigos.